Muy buenos días a todos los participantes. Les damos la bienvenida desde las instalaciones de InfoSalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencia del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, miércoles 13 de febrero, a cargo del equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar mediante el chat en cualquier momento de la exposición, las cuales van a ser respondidas al final. Equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño, estamos atentos a su presentación. Bienvenidos. De toda la institución del MINSA y otras. Hoy día vamos a tener el gusto de escuchar a la licenciada Ofelia Torres sobre un tema muy importante de cuidados de enfermería en el paciente renal crónico. Es un tema que es muy necesario para que tengan conocimiento ustedes sobre el manejo. Entonces le damos pase a la licenciada Torres a presentar el tema. Buenas tardes, doctor. En esta oportunidad, quien les habla la licenciada Ofelia Torres, enfermera especialista del servicio de nefrología. Vamos a tocar el tema de cuidados de enfermería en insuficiencia renal crónica. Para tocar el tema nos vamos a plantear algunos objetivos. Como primero vamos a definir el concepto de lo que viene a ser la insuficiencia renal crónica, identificar la etiología de la enfermedad, mencionar algunas manifestaciones y alteraciones clínicas con el paciente con insuficiencia renal crónica. Luego vamos a pasar a describir los cuidados de enfermería en estos pacientes con enfermedad renal crónica y por último mencionar el tratamiento que existe para la enfermedad renal crónica, ¿no? Vamos a pasar con la definición de la insuficiencia renal crónica. ¿Qué es la insuficiencia renal crónica? Viene a ser la pérdida progresiva, generalmente irreversible, de la tasa de filtración glomerular, o sea, de la orina, ¿no? Que se va a traducir en un conjunto de síntomas y signos denominados uremia y en su estadio terminal es incompatible con la vida. La condición que se produce por el daño de la función de los riñones tiene como consecuencia el filtrado de la insuficiencia de la sangre y se va a producir una acumulación de estas sustancias nitrogenadas, que viene a ser estas sustancias, la urea y la creatinina. Estas sustancias se van a elevar, ¿no? Estas lo vamos a identificar o detectar mediante un análisis de sangre. La insuficiencia renal terminal viene a ser la última consecuencia en lo cual generalmente se va a requerir de la diálisis y se va a requerir hasta que se encuentre a un donante para un posible trasplante renal, ¿no? Como acá vemos un riñón que ya está en su etapa terminal, que ya no va a producir la orina, la diuresis, ¿no? Esta enfermedad renal crónica se puede determinar en etapas o en grados, ¿no? Tenemos la etapa 1, que viene a ser la pérdida mínima de la función renal. En esta etapa, los riñones van a funcionar, pero puede haber alguna señal como proteínas, ¿no? Proteínas en la orina, ¿no? Podemos ver las orinas espumosas, la presencia de proteínas en la orina. En la etapa 2 o estadio 2, tenemos la pérdida de la función renal leve o moderada, ¿no? Aquí sí se detecta la enfermedad en esta etapa, es muy posible prevenir la fase siguiente con tratamientos adecuados, ¿no? Es muy probable poder revertir la enfermedad, ¿no? En la etapa 3 o estadio 3, vamos a tener la pérdida moderada o grave de la orina. Van a empezar los primeros síntomas de la enfermedad, ¿no? Si todavía no se ha comenzado con un tratamiento, es momento de que pueda ir el paciente a una consulta de nefrología, ¿no? Para así del mismo modo poder tratarlo con algunos medicamentos y poder revertir esta enfermedad. En la etapa 4 o estadio 4, en la etapa 4 o el estadio 4, vamos a tener la pérdida de la función renal ya grave, donde el funcionamiento renal ya está bastante perjudicado, ¿no? Y va a exigir atención ya de cuidados o de algún tratamiento sustitutorio, ¿no? En la etapa 5 ya vemos la insuficiencia renal crónica ya presentada, ¿no? Donde los riñones ya no van a funcionar, donde se va a necesitar una terapia de sustitución renal que viene a ser la diálisis o hemodiálisis, o por último, si se tuviera la posibilidad de trasplante para que el paciente pueda sobrevivir, ¿no? Luego vamos a pasar a lo que viene a ser la enfermedad renal crónica en el niño, ¿no? La enfermedad renal crónica en el niño es menos frecuente que en el adulto, pero tiene efectos más complicados por lo mismo que son niños, ¿no? Lo que va a aumentar la mortalidad en este grupo etario. Es necesario recordar que esta enfermedad es progresiva y va a afectar la calidad de vida tanto del niño como de sus cuidadores, ¿no? Se cataloga como un problema de salud pública mundial
con una incidencia y prevalencia creciente, con un pronóstico pobre y de alto costo, ¿no? Vamos a hablar un poco de la etiología de la enfermedad. Esta enfermedad se va a originar como una consecuencia de varias complicaciones o enfermedades que van a variar según el grupo de edad, pero se van a asociar generalmente con aquellas que producen alteraciones en los fluidos, como la diarrea, la deshidratación y los politraumatismos que van a causar alteraciones hidroelectrolíticas, ¿no? Entre algunas causas de esta enfermedad puede ver la enfermedad renal poliquística, la diabetes, la hipertensión, los factores hereditarios, anomalías congénitas, lupus eritematoso, factores ambientales, pielonefritis crónica, glomerulonefritis crónica y fármacos antibióticos. Vamos a mencionar algunos de ellos, ¿no? Tenemos las nefropatías y uropatías obstructivas, ¿no? ¿Qué viene a ser? Viene a ser donde las vías urinarias, viene a ser la obstrucción de las vías urinarias, ¿no? Donde el daño renal se va a originar debido a un aumento de la presión intraluminal y su repercusión sobre el parénquima, donde el riñón no se va a poder eliminar la orina mediante el tracto urinario, ¿no? Por ende, esa orina se va a regresar al riñón y va a producir que el riñón, pues, se retenga ahí esa orina, ¿no? Que ocasiona la disminución del flujo sanguíneo a nivel renal y la presencia de hipoplasia renal segmentaria. ¿Qué es la hipoplasia renal segmentaria? Se presenta cuando el tamaño de los riñones es más pequeño de lo normal sin que haya sido producido por alguna lesión. El riñón va a conservar su arquitectura, su histología de uno normal, pero su peso y su volumen va a ser menores. La disminución de este volumen es congénito. Viene a ser esto congénito. Aquí vemos un riñón normal, y aquí vemos un riñón de menor tamaño, ¿no? También tenemos la enfermedad poliquística. Como su nombre mismo dice, es por la presencia de quistes, ¿no? Esta enfermedad es hereditaria, responsable de aproximadamente de un 10% de la enfermedad renal crónica y se va a caracterizar por la presencia de quistes localizados principalmente en la nefrona o en el glomérulo. Como acá vemos, un riñón sano y un riñón con la presencia de varios quistes, ¿no? En los niños que no presentan un diagnóstico claro, se va a manifestar por medio de hipertensiones arteriales, infecciones urinarias, acompañadas de hematurias o cálculos renales, ¿no? Algunas alteraciones relacionadas con la enfermedad renal crónica del niño. Estas manifestaciones van a depender del estadio en el que se encuentre. Como ya hemos mencionado, tenemos 5 estadios, ¿no? A medida de que va a disminuir la función renal en el niño, se va a producir una pérdida tanto del tejido muscular como del tejido esquelético, lo cual va a generar un retraso en el desarrollo, en el desarrollo y en el crecimiento del niño. Entre estos signos de la enfermedad van a figurar el aumento de la concentración de la urea y de la creatinina, como lo mencionamos adelante, estas sustancias nitrogenadas, ¿no? Los trastornos electrolíticos, las complicaciones asociadas van a ser similares a las que se presentan en un adulto y van a comprender acidosis metabólica crónica, desnutrición, hipertensión y un mayor riesgo de infecciones, por lo mismo que son niños, ¿no? En algunas alteraciones tenemos las alteraciones cardiovasculares, como vemos acá. Dentro de estas se van a encontrar la anemia, la linemia, la fatiga, la palidez, ¿no? Estos niños van a presentar estos síntomas, ¿no? También vamos a ver la hipertensión arterial, entre otras cosas. La anemia en los niños puede desarrollarse en las etapas iniciales de esta enfermedad, el retraso en el crecimiento y la disminución de la capacidad para hacer algún tipo de ejercicio, ¿no? Luego tenemos las alteraciones neurológicas. Estas alteraciones se van a presentar mediante cefaleas, astenias, alteraciones del sueño, letargia, irritabilidad, falta de concentración, que van a influir de manera negativa en el desempeño académico del niño, ¿no? En las alteraciones metabólicas tenemos entre ellas que se mencionan la hipocalcemia, la hiponatremia, la acidosis metabólica, vómitos, alteraciones en la talla, el sobrepeso, por uso de corticoides, las estrías, calambres en los miembros inferiores, náuseas, ¿no? Halitosis urémico, aspectos que van a intervenir en el autoconcepto y la autoimagen, lo cual a veces puede ocasionar algún aislamiento social en el niño, ¿no? Como bien hemos mencionado, estos síntomas, tenemos niños que llegan a nuestro servicio con estos síntomas, ¿no? A veces llegan niños en anasarca con edema generalizado, que nosotros mediante su tratamiento médico llegan a su peso ideal, lo que hace de que una vez que llega a su peso ideal no se presenten esas estrías, ¿no? Esas estrías marcadas en diferentes partes del cuerpo, ¿no?
Tenemos también las alteraciones psicosociales. Entre estas alteraciones, es muy importante la dependencia de la familia y la necesidad de someterse a un tratamiento de sustitución renal que va a implicar algunos cambios y modificaciones en su actividad personal, ¿no? Porque van a reemplazar esa actividad cotidiana que tenían por alguna de estas terapias, ¿no? Que van a tener que venir, ya sea diario o interdiario, ¿no? Estos cambios van a generar sentimientos de tristeza, impotencia, frustración, por la transformación de un niño sano a un niño enfermo, ¿no? Lo cual va a producir una amenaza continua de muerte, sufrimiento espiritual, emocional. Esta enfermedad no solo va a generar alteraciones en el niño, sino también en sus padres y en sus cuidadores, ¿no? La demanda de cuidado que deben proporcionar al niño puede llevar a los padres y a cuidadores a abandonar su autocuidado, trabajo, actividades sociales, suscitando a su vez modificaciones en su calidad de vida, ¿no? Si bien es cierto, cuando estos niños entran en alguna terapia de sustitución renal, cambia mucho sus estilos de vida, ¿no? Mucho de que ellos, tanto sean niños adolescentes o todavía pequeños, hacerles entender de que tienen que aceptar esta enfermedad, tanto ellos como la familia, porque el familiar va a ser, o el papá, la mamá o el cuidador, va a ser quien va a estar al cuidado de ellos, ¿no? Es muy importante la educación tanto para ellos como para el niño. Vamos a entrar a las terapias de reemplazo renal. Dentro de las terapias de reemplazo renal, es muy importante acá que nosotros como profesionales de enfermería hagamos una entrevista, una evaluación para que así nosotros nos pueda permitir de alguna manera reconocer también el pronóstico de del niño, ¿no? Para el manejo de esta enfermedad se debe tener en cuenta la prevención, el tratamiento conservador y por último el tratamiento sustitutivo de refunción renal. En el tratamiento conservador es frecuente el uso de medicamentos como diuréticos para aumentar el flujo urinario. Dentro de estos diuréticos tenemos pues, el uso de la furosemida, ¿no? Que según es la indicación médica, si todavía el paciente tiene algún tipo de diuresis residual, ¿no? El tratamiento sustitutivo tenemos la diálisis peritoneal, que es necesaria aproximadamente en un 20% de estos pacientes, ¿no? Y las técnicas más usadas en el niño son la diálisis peritoneal y la hemodiálisis. Antes de hablar de la hemodiálisis y la diálisis peritoneal, cuando el médico determina que el paciente va a entrar a una de estas dos terapias de sustitución, ya sea la diálisis peritoneal o la hemodiálisis, nosotros, como tanto el médico como la enfermera, le hacen una pequeña entrevista al familiar, ¿no? Nosotros, como enfermeras, una vez que decida por la terapia de diálisis peritoneal, se conversa con el familiar para ver si va a poder, reúne las condiciones necesarias, ¿no? De que necesita esta terapia. Lo que necesita esta terapia es que el familiar pueda realizarse un cuarto solo para el niño donde se va a realizar la terapia de diálisis peritoneal. Un cuarto que tenga un baño personal, que el familiar se comprometa a comprar algunos materiales, ¿no? Para poder realizar esta terapia, ¿no? Del mismo modo, si no pudiera, se coordina con la asistenta social para que pueda de alguna apoyar en algunos materiales, ¿no? No en todo, siempre y cuando el papá o el familiar se comprometa a seguir con los demás, comprar los otros materiales, ¿no? Del mismo modo, en esa terapia se le educa tanto a la persona responsable, que puede ser el papá, la mamá, se le enseña, se le educa cómo realizar esta terapia, ¿no? Algunos familiares lo captan rápido en un mes o 2 meses, algunos se demoran más tiempo, ¿no? Lo ideal es de que el familiar aprenda en sí cómo se realiza esta terapia, porque esa terapia lo va a poder realizar en su casa, ¿no? A diferencia de la hemodiálisis, una vez que se decide por la hemodiálisis, el niño, la mamá se compromete a traer al niño a sus sesiones 3 veces a la semana, ya sea lunes, miércoles y viernes o martes, jueves y sábado, ¿no? Es muy importante que venga a acompañar al niño o al adolescente, ¿no? Porque a veces vienen al inicio, pero después viene solo el papá, viene solo la mamá, o hasta ya viene solo el niño, ¿no? Es muy importante que venga a acompañar para que vea cómo va yendo su tratamiento, ¿no? ¿En qué consiste la diálisis peritoneal? La diálisis peritoneal implica un transporte de agua y solutos a través de una membrana que va a separar 2 compartimientos que contienen líquidos. Esta membrana natural es el peritoneo, que se va a utilizar como filtro. El fluido de la diálisis se va a introducir en la cavidad peritoneal a través de un catéter de diálisis peritoneal, ¿no?
Como vemos acá, este es el catéter que ya está en el peritoneo, ¿no? Luego de este catéter, acá le vamos a poner una conexión que se llama el prolongador, que va a poder unirse con las bolsas de diálisis para poder realizar la terapia de diálisis peritoneal, ¿no? ¿Qué ventajas tiene? Son pocos cambios en su rutina diaria comparado con la hemodiálisis, ¿no? Porque no va a necesitar de que venga todos los días solamente al inicio para que pueda aprender la terapia y luego va a ir a su casa, ¿no? Realizar el tratamiento en su casa. La integración laboral se va a considerar a menudo más viable, ¿no? Son pocas las restricciones respecto a los alimentos y en las bebidas, ¿no? Y las consultas que tienen que ir necesarias ya sea al mes o cada 3 meses según la indicación médica. Con respecto a la hemodiálisis, es una técnica, ¿en qué consiste? Es una técnica de depuración extracorpórea de la sangre que va a suplir parcialmente algunas funciones renales de excretar el agua y solutos, así como de regular el equilibrio ácido-base y electrolitos. ¿En qué consiste? En interponer entre dos compartimentos líquidos, sangre y líquido de diálisis en una membrana semipermeable. Para ello se va a emplear un filtro o también lo podemos llamar como un riñón artificial, ¿no? La membrana semipermeable va a permitir que circule agua y solutos de pequeño y mediano peso molecular, ¿no? Esto va a permitir un mejor aclaramiento de estas sustancias nitrogenadas que no se pueden eliminar cuando se presenta la enfermedad renal crónica, que viene a ser la urea y la creatinina, ¿no? Para la implementación de esa terapia se necesita un acceso vascular, que usualmente es un catéter venoso central para hemodiálisis. Como acá tenemos, existen dos tipos de accesos vasculares, ¿no? Que es la fístula arterial venosa, que es la unión de una pequeña incisión, una pequeña operación que se le hace la unión de una arteria con una vena, y acá tenemos el catéter venoso central. Para realizar la terapia de hemodiálisis utilizamos filtros. Esto viene a ser los filtros, o también lo podemos llamar como riñón artificial, ¿no? Que van a suplir la función del riñón. Tenemos de diferentes tamaños. Se le va a colocar al niño o al paciente según el tamaño o el peso del niño, ¿no? Acá tenemos la máquina de hemodiálisis, el filtro que está acá, las líneas arteriales y venosas, y que va conectada directamente al catéter venoso central. En este caso, la niña tiene catéter venoso central. Vamos a ver los planes de cuidado de enfermería para el niño con insuficiencia renal crónica. Dentro de este plan tenemos aquellos niños que tienen deterioro de la eliminación urinaria. ¿Cómo se van a presentar? Mediante la agitación, palidez, aliento urémico, orina concentrada en olor urémico, ¿no? Oliguria. ¿Qué intervenciones vamos a tener? Cuantificar la diuresis en pacientes que aún tengan función renal residual, ¿no? Cuando el paciente ingresa al servicio, nosotros le informamos tanto al paciente, al niño, como al familiar, que no vaya a depositar la orina o las deposiciones de frente a la taza del water, sino que lo deposite en el vacín o en una jarrita, dependiendo si es varoncito, ¿no? Para nosotros sí poder cuantificar, pesar la orina diariamente del niño, ¿no? Registrar las características de la orina, muy importante porque podemos ver si la orina tiene presencia de hematuria, es hematúrica, tiene algún tipo de color tipo café, o es cargada, o es espumosa, ¿no? Informar acerca de la restricción de ingesta de líquidos al niño y a sus familiares. Si el niño no orina, es muy importante de nosotros en el servicio pesamos tanto los alimentos como los líquidos, ¿no? Igual cuando ingresa el paciente, le decimos al familiar de que no le vaya a dar líquidos a demanda o voluntad, que nosotros nos informe lo que le está dando, ¿no? Si el médico indica de que puede tomar líquidos, el familiar puede comprar una botella de agua y nosotros lo que hacemos es pesar el líquido y para cuantificar cuánto líquido está ingresando durante el día, ¿no? Mantener un control estricto de la ingesta y administración de líquidos endovenosos, ¿no? Es muy importante porque ya como el niño no puede eliminar la orina, lo que nosotros hacemos cuando administramos algún medicamento, no lo administramos en tanto, lo administramos en 30 cc, en 20 cc, para no sobrecargarlo de líquido, ¿no? Administrar diuréticos en caso sea necesario para forzar la diuresis, teniendo en cuenta que solo son útiles en pacientes que aún conservan función renal residual, ¿no? En este caso, el uso de diuréticos como la furosemida según la indicación médica, ¿no? Que va a poder forzar la diuresis, ¿no? Luego tenemos el riesgo de infecciones que se pueden relacionar con alteraciones de las defensas primarias, alteraciones de las defensas secundarias, disminución de la hemoglobina, exposición a procedimientos invasivos de nutrición.
En algunas intervenciones generales tenemos que es muy importante promover el baño diario, ¿no? Enseñar al paciente y al cuidador las técnicas adecuadas de lavado de manos. Cuando el paciente ingresa al servicio se le indica al familiar que se coloque una bata, ¿no? Antes de acercarse a donde el niño y se haga el adecuado lavado de manos. De algún modo se le enseña cómo debe lavarse las manos, ¿no? El lavado de manos antes y después del contacto con el paciente, en el caso de nosotros, el lavado de manos quirúrgico antes de cada procedimiento invasivo que se vaya a realizar, ¿no? Con respecto al cuidado del catéter peritoneal, ¿no? Es evitar la manipulación innecesaria. Cuando ya el paciente entra a esa terapia de sustitución renal, los cuidados del catéter peritoneal vienen a ser evitar la manipulación innecesaria del catéter, utilizar solamente el catéter exclusivamente para la administración de esta terapia de sustitución renal, indicar al paciente y al cuidador los cuidados que debe tener durante el baño para evitar la contaminación del catéter, ¿no? Proteger el catéter para que podamos evitar que se vaya a mojar, ¿no? Valorar el orificio de salida de en búsqueda de signos de infección, enrojecimiento, salida de material turbulento, aumento de temperatura en el área, ¿no? Es muy importante porque en este caso nosotros al inicio le enseñamos a la persona responsable, a la mamá o al papá que se va a hacer responsable de la terapia, cómo curar, ¿no? Cómo curar el orificio. Una vez que ellos aprenden, ellos mismos lo realizan, ellos mismos van a ser capaces de identificar en qué momento se encuentra infectado este orificio, en qué momento está enrojecido, en qué momento hay la presencia de secreción purulenta, ¿no? Vigilar las técnicas de cambio de bolsas por parte del paciente o del cuidador. Se debe educar el uso de técnicas asépticas en la manipulación de todos los elementos. Igual del mismo modo se le enseña al familiar cómo cambiar las bolsas, cómo pesar las bolsas, cómo hacerse el lavado de manos simple, el lavado de manos quirúrgico, todos esos procedimientos se le enseña al familiar. Evitar los acomodamientos del catéter, medir el volumen drenado y vigilar las características del líquido que se drena, ¿no? En la búsqueda de algunos líquidos turbios o aparición de restos de sangre, ¿no? Detectar oportunamente las manifestaciones de peritonitis como fiebre, líquido drenado, líquido drenado turbio, presencia de disciplinas, dolor durante la infusión, ¿no? Es muy importante, ¿no? También se le enseña todo eso al familiar a poder detectar la presencia de alguna peritonitis, ¿no? Por medio de las características del líquido y tal vez la presencia de dolor al momento de infundir o drenar el líquido, ¿no? Enseñar al paciente y al cuidador los cuidados que debe tener con el catéter peritoneal para prevenir infecciones. Cuidados con el acceso vascular. En este caso, lo que más utilizamos en el servicio viene a ser el catéter venoso central, ¿no? Evitar la manipulación innecesaria del catéter, realizar las curaciones del paciente utilizando un circuito cerrado y mantenerlo expuesto en el menor tiempo posible el acceso vascular. En este caso, acá ya no entra el familiar, ¿no? Acá solamente entra el niño, está el personal técnico, el personal de enfermería y el personal médico, ¿no? En este caso, nosotros las enfermeras hacemos las curaciones del orificio del catéter venoso central. Tratamos de que el catéter esté expuesto en el menor tiempo posible, ¿no? Cerramos el ambiente y realizamos la curación adecuada, ¿no? Utilizar el catéter exclusivamente para la administración de terapia de sustitución renal. Es muy importante esto porque ha habido casos de que el catéter lo utilizan para administración de tratamientos endovenosos, ¿no? No debería ser así solamente para la utilización de esta terapia de sustitución renal, ¿no? Indicar al paciente y a su cuidador los cuidados que debe tener durante el baño para evitar la contaminación del catéter, ¿no? Es muy importante cubrir el catéter para evitar que se pueda mojar. Evitar los acomodamientos del catéter, cualquier manipulación del catéter venoso central, conexión, desconexión y sellado se debe realizar según las medidas universales de asepsia, campo, batas, guantes estériles, uso de mascarillas por parte de nosotros y por parte del paciente, ¿no? Una vez antes que iniciemos el tratamiento, nos colocamos todos estos implementos, ¿no? Tanto del niño también se le coloca su mascarilla y su gorrito, y recién damos inicio a la conexión tanto de las líneas venosas y arterial con los lúmenes del catéter venoso central del niño. Una vez hacemos la conexión, damos inicio a la terapia, ¿no? Observar en cada sesión el punto de inserción del cutáneo, tanto del catéter venoso central, valorando la presencia de signos y síntomas de infección como inflamación, enrojecimiento, supuración y dolor, ¿no? En cada curación es muy importante verificar eso, ¿no? Para poder determinar si hay algún tipo de infección, si hay algún tipo de secreción, algún tipo de enrojecimiento, ¿no? Evitar la humedad en el sitio de infección del catéter.
Con este tenemos el exceso de volumen de líquidos, que lo podemos relacionar con compromiso de los mecanismos reguladores, exceso de aporte de líquidos, dosis de diálisis por debajo de las necesidades clínicas, ¿no? ¿Cómo lo podemos identificar? Mediante diarritmias, dismias, presencia de edemas, anasarcas, sobrecarga hídrica, presencia de congestión pulmonar, derrame pleural, agitación o ansiedad. ¿Qué intervenciones debemos tener? Verificación y control del cumplimiento de las indicaciones dialíticas entregadas por el médico, ¿no? Optimizar la dosis de diálisis y la ultrafiltración en función de las necesidades individuales del paciente, ¿no? Es muy importante eso, porque si el paciente está sobrecargado, lo que necesita, le saquemos la mayor cantidad de líquido, ¿no? Programar adecuadamente el líquido que se le va a sacar, ¿no? Vigilar el patrón respiratorio para evaluar algún signo de disney, ¿no? Monitorizar la saturación capilar, el oxígeno en vista de algunas alteraciones, vigilar la aparición de edemas, poner al paciente en una posición semifóbule para facilitar de esa manera la ventilación. Administrar oxígeno en sistema de bajo flujo según sea la necesidad. Proporcionar una dieta hiposódica para disminuir la retención de líquidos. Restringir la ingesta de líquidos de acuerdo a la prescripción médica, pesar a diario a los pacientes, realizar registro de balance hídrico durante 24 horas, valorar la ingesta de líquidos y educar acerca de la ingesta adecuada de líquidos, ¿no? Con respecto al temor, que lo podemos relacionar con la separación del sistema de soporte, hospitalizaciones, terapias dialíticas, falta de familiaridad con la experiencia de la salud de enfermedad, experiencias dolorosas. ¿Cómo se puede manifestar? Mediante aumento de la tensión física, emocional, nerviosismo, identificación de objetos de miedo, identificación de todos los estímulos como una amenaza, conductas agresivas o evitación o llanto. ¿Qué intervenciones? Proporcionar la seguridad al niño mediante una actitud tranquila y cariñosa, explicándole en forma sencilla toda la intervención que significa invadir su intimidad o tocarlo, ¿no? Es muy importante presentarnos, educar al paciente, porque el niño entra a una de esas dos terapias con miedo, ¿no? Con miedo de lo que le van a hacer, ¿no? Es muy importante mostrarle la confianza, ¿no? Para que él mismo también nos pueda decir en qué momento se siente mal, porque a veces había niños en las terapias de hemodiálisis de que no te dicen nada, ¿no? Entonces, a última hora recién, mediante un llanto, nosotros podemos detectar que el niño se siente, no te dice nada, pero llora y se siente mal, ¿no? Llega a una hipotensión, ¿no? Mantener una actitud tranquila y afectuosa, permitiendo a la vez que el niño exprese sus emociones. Mantener una actitud relajada, tranquila, para proporcionarle seguridad al paciente durante los procedimientos invasivos. Favorecer durante la terapia dialítica la distracción y el manejo de tiempo libre, proporcionando actividades lúdicas, ¿no? En este caso también interviene la psicóloga que les hace algunas actividades lúdicas durante la sesión. En el caso de nosotros, en el servicio tenemos pues unos televisores que también les ayuda a una pequeña distracción. Ellos pueden traer algunos videos infantiles y lo pueden colocar y del mismo modo se pueden distraer, ¿no? Fomentar la relación enfermera-paciente-familia, ¿no? Llegamos a estas conclusiones. Que la enfermedad renal crónica es una enfermedad de alta prevalencia en la población infantil, por lo tanto se va a requerir que los profesionales de enfermería estemos preparados para poder lograr su prevención y proporcionar un cuidado de alta calidad al paciente y a su familia. Los niños que padecen esta enfermedad renal crónica van a presentar diferentes alteraciones y según la etapa de desarrollo en la que se encuentre, van a requerir que se les brinde amor y compañía para poder fortalecer su autoestima, confianza y seguridad, elementos que le van a permitir afrontar la enfermedad, ¿no? Implementar estrategias para mejorar la adherencia al tratamiento para evitar complicaciones y permitir la recuperación. Es muy importante la educación tanto para el niño como el familiar, ¿no? Porque estos niños llegan a una etapa de depresión hasta de llegar de querer morirse, ¿no? Porque no tienen el apoyo de la familia y a veces los dejan solos, ¿no? Es muy importante educar mucho a la familia, ¿no? Durante el cuidado del niño en enfermedad renal crónica es importante considerar también el núcleo familiar, ya que debe afrontar cambios en su dinámica debido a las necesidades propias del niño que padece esta enfermedad, ¿no? El proceso de atención de enfermería es muy indispensable para identificar estas necesidades, establecer metas para plantearnos actividades que nos van a permitir ofrecer a este niño y a su familia mejores condiciones de salud. Es importante recalcar la importancia del profesional de enfermería en el tratamiento, en la prevención y el manejo de la enfermedad renal crónica ambulatoria y hospitalizada, ¿no? Ya que de esta va a depender en gran parte de la adherencia del niño y su familia a este tratamiento, ¿no? Bueno, eso es todo lo que les he podido brindar. Gracias por su atención.
Doctor Ortega, ¿alguna pregunta? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Doctor Luján, licenciada Ofelia Torres, su equipo del Servicio de Nefrología del Instituto Nacional de Salud del Niño. Felicitaciones por la exposición, es un tema muy importante, este tema de la enfermedad renal crónica. Licenciada, con respecto a cómo es el monitoreo de enfermería cuando el paciente está en el proceso de hemodiálisis o en el caso de diálisis peritoneal. En el caso de diálisis peritoneal, el niño viene diariamente a sus terapias a poder enseñarle tanto al niño como al familiar las terapias de diálisis peritoneal, ¿no? Viene todos los días de lunes a sábado, ¿no? El domingo es el único día que descansa y del mismo modo se le enseña, ¿no? Se le enseña, en este caso, más al cuidador, ¿no? Al familiar, al papá o a la mamá que va a estar a cargo del niño, ¿no? Porque si es un niño pequeño, no nos va a poder captar mucho, pero si es un adolescente, él también comparte esta educación, ¿no? Así vamos nosotros monitorizando tanto la enseñanza del niño como del familiar, ¿no? En el caso del hemodiálisis, ahí el familiar sí no entra, no solo entra el niño, ¿no? La hemodiálisis se realiza 3 veces a la semana, ya sea lunes, miércoles y viernes, martes, jueves y sábado. La sesión dura 3 horas o 3 horas y media, dependiendo de la indicación médica que tenga, ¿no? Es la evaluación constante. Al niño se le monitoriza cada hora, ¿no? Cada hora sus controles, sus funciones, sus controles de funciones vitales. Del mismo modo se le informa, se le dice al niño que por favor nos avise algún malestar que tenga, ¿no? Para así nosotros poder actuar, ¿no? Y no llegar a que esté en un grado mal, ¿no? Muchas gracias, licenciada Torres. Y con respecto a cómo es el autocuidado que tienen que tener entonces pacientes y familiares en este caso. Con respecto a la diálisis peritoneal, es muy importante que ya si el paciente es adolescente, concientizarlo, primeramente, que el paciente pueda aceptar su enfermedad, ¿no? Una vez que aceptas tu enfermedad, nos ayuda tanto él a poder manejar, a poder ayudarlo a que sea mejor su terapia ya sea de diálisis peritoneal o de hemodiálisis, ¿no? Para que sí, ya si el niño es menor de edad, es con el familiar, ¿no? Que nos ayude a educarlo, a enseñarle a que es muy importante el autocuidado que debemos tener, ¿no? En el caso si es pequeño, es mucho con el familiar. En el caso si es adolescente, es mucho conversar. También entra la parte psicológica, ¿no? La parte del área de psicología, ¿no? Es muy importante también que ellos acepten la enfermedad y enseñarles mucho el cuidado que debe tener, ¿no? Así, del mismo modo, nos ayuda tanto a nosotros como nosotros a ellos, ¿no? Excelente, licenciada, muy importante. Entonces, es manejo interdisciplinario. También otras especialidades, ¿no? Como psicología, también participan entonces en el tratamiento de esta enfermedad. Licenciada, con respecto a los síntomas y signos de alarma que nos estén avisando de complicaciones, ¿en cuáles podrían ser? Podría ser la presencia de edemas o cuando ya a veces llega con el niño que ya no orina, ¿no? Ya no orina, llega al servicio con edema generalizados, pacientes con anasarcas, ¿no? Pacientes ya con hipertensión arterial, ya la presencia de la presión alta, ¿no? Sobre todo llegan pacientes pues con retención de líquidos, ¿no? No orinan. Están generalmente edematizados, ¿no? Llegan acá ya a tratar de poder solucionar, llegar a un tratamiento, ¿no? A veces llegan ya en un estadio ya 5 o 4, que ya es imposible revertir la enfermedad, ¿no? Esos son los principales síntomas, se podría decir, ¿no? Muchísimas gracias. Doctor Luján, ¿tiene algunas preguntas también para la licenciada? Este tema es bastante importante. Sí, una pregunta es, estaba escuchando sobre la terapia de reemplazo renal, ¿no? Que consiste en la diálisis y hemodiálisis. Y hemodiálisis.
La nueva tendencia ahora en la medicina es la que consiste en la deshospitalización de los pacientes. Entonces, o sea, el paciente debe atenderse en su casa. El médico va a su casa, el enfermero en su casa, está monitoreado con telemedicina. Entonces, en este caso de la terapia de reemplazo renal, habría que darle un empuje, ¿no? Lo que están haciendo está bien, orientar a los familiares, orientar a los pacientes lo que tienen que hacer en su casa. Y de esta manera estaríamos cumpliendo con el futuro, va a ser la deshospitalización de los pacientes. ¿Qué le parece, licenciada? Sí, es importante lo que usted me está diciendo, ¿no? Sí, ya actualmente, lo que pasa es que el costo es alto, ¿no? Para que estas terapias lo puedan realizar en su casa, ¿no? Pero sí, sí hay caso de que sí, que estas terapias se realizan en casa, en la presencia del médico, la presencia del personal de enfermería, del técnico de enfermería. Sería muy importante, ¿no? Plantearlo, de repente podría ser una opción, ¿no? Con el equipo de nefrología, ¿no? Sí, le decía esto, doctor, porque en la SUSI también se está haciendo la ventilación mecánica prolongada, ¿no? Y estos pacientes renales son crónicos también, o sea, hacer la diálisis peritoneal, ¿no? Sí. Lo que harían en su domicilio. El costo, todo, al fin y al cabo, le va a salir más cómodo a los hospitales y el paciente es menos riesgo de infección. Sí, en ¿no? ese caso sí. Es mucho menos. ¿Alguna idea, alguna opinión? Es mucho menos el riesgo de infección, ¿no? Sí, debería plantearse, ¿no? En todo caso, algún convenio o algún ¿no? tipo de convenio para poder facilitar, ¿no? Tanto para que sea mejor la calidad de vida tanto del paciente, más sobre todo para el paciente, ¿no? Muy bien, doctor, ¿alguna pregunta así por el chat? Sí, bueno, algunas recomendaciones generales para todo el personal de enfermería que nos está viendo de la atención primaria, licenciada Ofelia Torres. Nosotros como enfermería, pues es muy importante estar, actualizarnos, ¿no? Brindar en este caso a nuestros pacientes de nuestro servicio, sobre todo brindarles muchas charlas educativas, ¿no? Mucho prevenir esta enfermedad, ¿no? Educar mucho al familiar, al cuidador, al niño, en el caso si es adolescente, ¿no? Y intervenir mucho nosotros como personal de enfermería, ¿no? Doctor Ortega, la licenciada que nos está acompañando desea hacerle una pregunta a la exponente. ¿Qué tal, licenciada? Disculpe, no le saludé. ¿Cuál es su nombre? Nelly Puma. Ah, licenciada Nelly Puma. ¿Cómo está? Buenas tardes. Adelante, un gusto de tenerla con nosotros también. Gracias. Bueno, para colaborar con la colega, quería hacer una pregunta, ¿no? Según su experiencia de la colega, ¿cuáles son las causas más frecuentes que se presentan en los niños y que desarrollan la enfermedad de la insuficiencia renal crónica? Las causas más frecuentes pueden ser a causa de las hipertensiones arteriales, infecciones urinarias, niños con edema generalizado, retenciones urinarias, ¿no? Principalmente esas causas son. Claro. Y el grupo etario que, por ejemplo, maneja en el servicio de nefrología, ¿qué grupos etarios son los que mayormente manejan? Son generalmente niños entre 7 a 10 años, ¿no? Son pocos los adolescentes que tenemos, pero son niños pequeños, ¿no? Ya. Bien, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones a la expositora, la licenciada Ofelia Torres, el doctor Luján, licenciada Nelly Puma también por su participación. Este tema es muy importante, lo felicitamos, le agradecemos que trabaja con estos niños que son tan frágiles y bueno, lo esperamos pronto en otras telecapacitaciones. Muchísimas gracias. Doctor Luján, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, hasta luego.